Quiero invitarles que abramos en Mateo capítulo 5. Este es el famoso sermón de Jesucristo, conocido como Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, que va desde el capítulo 5 al final del capítulo 7. Jesucristo empieza el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué es lo que estas bienaventuranzas tienen que ver contigo, conmigo hoy día? ¿Por qué Jesús empieza un sermón de esta manera? ¿Y por qué Jesús presenta una felicidad y una alegría completamente? Es una paradoja con lo que tenemos hoy día como alegría. Y vamos a ver por qué. Y por fin, ¿qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? El propósito por el cual vivimos. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás aquí hoy? ¿El Señor te ama de verdad? ¿Y tú lo amas de verdad? Así dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5. Yo voy a recordar las bienaventuranzas, así que vamos a leer desde el versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte. Es interesante porque hay un momento en el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte y recibe los 10 mandamientos, instruye al pueblo. Ahora Jesús en el Nuevo Testamento sube al monte y instruye a los discípulos, a la iglesia. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Tu palabra fue leída. Te necesitamos, Señor. Necesitamos a tu Espíritu Santo para que podamos compreender tu palabra y para que esta palabra que es tuya cumpla los propósitos de tu corazón en la vida de cada uno de nosotros aquí. Y te damos gracias, Señor, porque una vez más, por la ayuda tuya, de tu Espíritu Santo, llegamos a tu casa, Señor. Gracias. Bendícenos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿qué pasaría si tú planificas un viaje maravilloso con tu familia? De repente con tu señora, y va a un lugar muy bonito, a un hotel muy bonito, ahorraste plata para hacer una inversión en tu matrimonio, entonces va a un hotel así muy bueno. Y llega en este hotel y está todo muy bonito, muy limpio, todo perfecto, mejor de lo que esperaba. Pero cuando tú vas a la cama, hay una mancha en la sábana. Una cosita. ¿Cuál es la sensación que tú tienes? Lo tengo que cambiar al tiro, ¿cierto? Pero hay una sábana grande, limpia, y hay una pequeña mancha solamente, chica. Para nosotros está sucio. Tenemos que cambiar.
no es agradable para nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 10. La palabra de Dios dice lo siguiente. Y tiene mucho que ver con este ejemplo. Santiago capítulo 2, versículo 10. Eso para que nosotros entendamos los criterios de Dios en relación a ti y a mí. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendere un punto, se hace culpable de todos. Puede ser una manchita pequeña, echó a perder todo. Una vez un predicador famoso dijo algo bonito, dice, y agradable de escuchar. Hermanos, Dios no quiere que seamos perfectos. Dios quiere que seamos coherentes. Sí, está bien, hoy qué bueno que Dios no quiere que seamos perfectos porque no somos, pero no es verdad. Sí, Dios quiere la perfección. Sí, el criterio de Dios es la perfección. Dios no negocia la perfección. Él es perfecto. Y es solamente por eso que tú y yo no podemos estar delante del Padre si no es por su Hijo Jesucristo. Porque Cristo sí es perfecto. Porque nosotros nos atrevemos en esta mañana presentarnos delante de Dios en culto por medio de Jesucristo. Porque si no fuera así, el Señor no nos escucha, no nos recibe, no somos dignos, porque somos imperfectos. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sé los criterios de Dios. El criterio de Dios nunca ha cambiado. Perfección, santidad. E incluso nos dice, sean perfectos como el Padre Celeste es perfecto. Pero pastor, ¿cómo podemos ser perfectos si pecamos todos los días? Bueno, tú puedes observar toda la ley. Si un día tropezaste un punto de la ley, en un mandamiento, echaste a perder todo. Eres un pecador y está alejado de la gloria de Dios y necesitas urgentemente a Cristo. Solamente a Cristo. Bueno, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como Rey de Reyes. El Sermón del Monte es la plataforma del reino. Él no describe la vida del mundo, cómo deben ser las personas. Aquí hay una descripción de la vida de aquellos que forman parte de su reino, de sus súbditos, de los cristianos. Está hablando de ti y de mí, de cómo debemos ser. Solo una persona que es humilde en espíritu, reconoce sus propios pecados, llora por ellos y se somete a la soberanía de Dios viviendo una vida de mansedumbre. Y solamente estas personas pueden tener hambre y sed de justicia. Este texto habla, el versículo 6, esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices, bendecidos son aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen hambre y sed de la justicia. Y hay una promesa de Cristo para ellas, serán saciados. Está hablando de un apetito por las cosas celestiales, de hambre y sed de la justicia de Dios. Hasta aquí
hemos estudiado estas 3 bienaventuranzas, que es un camino paradoxal de la alegría, que es contracultural, y vamos a ver si entendemos bien. Jesucristo dice: feliz, bienaventurado son los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo que es feliz el mendigo exitoso. Lo que Jesús está diciendo que es más que feliz el que llora de tristeza. Yo estoy muy feliz porque estoy llorando de tristeza. Pero tan feliz que lloro de tristeza. O sea, parece raro. Vamos a escuchar el testimonio del mendigo exitoso hoy día en la iglesia. Oye, no entendí. Era mendigo y ahora es exitoso. No, al revés. Es exitoso porque es un mendigo espiritual. Vamos a escuchar el manso que heredó la tierra. Pero nosotros hemos escuchado que los fuertes, los que tienen ganas, los que son rápidos, hábiles, pueden conquistar cosas. El Evangelio está diciendo que heredará la tierra los mansos. Qué raro. Y ahora, la satisfacción de los que son continuamente hambrientos. Hermanos, este texto está hablando de las cosas celestiales. Jesucristo dijo: buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. El Hijo de Dios tiene que poner su corazón para buscar en primer lugar la justicia de Dios, las cosas de Dios, el reino de Dios. Las bienaventuranzas que hemos leído no se trata de lo que hago o de lo que tengo que hacer. Se trata de quién soy, de nuestro carácter, de lo que Jesucristo espera de sus discípulos. O sea, Él espera que tú seas hoy día más manso que fuiste ayer. Él espera que tu corazón sea hambriento, sedento de las cosas de Dios. Él espera que tú seas un pobre en espíritu que reconoce su falencia y su bancarrota espiritual delante de Él. Sí, Él espera tus lágrimas, tu llanto por no ser el hijo que te gustaría ser. La alegría, según Cristo, es diferente de la alegría del mundo. Este texto habla, hermanos, de algo que tiene que ver con hambre espiritual. Hoy día una persona me preguntó: pastor, ¿por qué hay personas que oran 3, 4 horas y otras que no oran nada? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay personas que tienen hambre de Dios y otras no. A mí me regalaron un libro hace unos años que el título era Mi pastor es un hombre de Dios, contando la historia de una iglesia más o menos como esa, que pasó por un despertamiento espiritual, porque el pastor pasó por un despertamiento espiritual. Este hombre que oraba 10 minutos por día, estaba orando 10, 12 horas por día. Así el libro decía. Y la pregunta era: ¿cómo puede pastorear una iglesia orando 10 horas por día? Y la respuesta es la siguiente: es lo más maravilloso. Dios extendió la mano sobre la iglesia y la iglesia encontró fortaleza espiritual.
Y los hermanos pastoreaban unos a los otros. La iglesia empezó a disfrutar de madurez espiritual. La iglesia empieza a crecer. Y aquellas cosas que yo gastaba como 3 horas para hacer, de repente con 10 minutos estaban listas. Algo así. Poder de Dios. Yo me acuerdo, hermanos, cuando conocí al Señor, el apetito espiritual que había en mi corazón. Tiempo leyendo la Biblia, orando. No había nada más precioso que eso. Y esa ha sido mi oración: Señor, no hay nada más precioso que el tiempo que estamos delante de ti. Tú eres nuestro tesoro. Señor, tú eres mi gran tesoro. Yo no quiero que nada en esta vida ocupe el centro de mi corazón. Y mi oración es: quiero volver al primer amor. Yo quiero volver al primer amor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque cuando tenemos hambre y sed de cualquier cosa que no es Dios, siempre encontraremos la frustración y el vacío. Y solamente las cosas de Dios son suficientes para saciar el corazón y el alma hambrientos. El hambre espiritual es una de las características del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de los hijos de Dios. La ambición suprema del pueblo de Dios no es material, sino espiritual. Los cristianos aspiran a las cosas más excelentes. Ellos buscan en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Hermanos, el patrón de Dios es muy alto. Es muy alto. Es la perfección. No podemos alcanzar. Si nosotros ya hemos leído Santiago capítulo 2, versículo 10, y si leemos primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Primera Pedro 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea, sean apartados en todo, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más complejas, en toda vuestra manera de vivir, en todas tus relaciones, en todas tus cosas. Seas santo, porque Dios es santo y el criterio de Dios es la santidad. Porque si nosotros seguimos leyendo las bienaventuranzas, el versículo 8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso está en Hebreos capítulo 14, versículo 10. Sin santidad nadie podrá estar delante de Dios. Hermanos, cuando Jesucristo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué significa esta justicia? Porque también, por un tema de justicia, este texto ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia. Hay personas que utilizan este texto solamente para hablar de la justicia social, de las luchas de clases, de la lucha contra los oprimidos. Esa es parte. O sea, luchar para que las personas tengan el derecho, para que haya igualdad, hace parte del evangelio. Pero va más allá que eso. Lo que Jesucristo está diciendo no es el término cuñado justicia social, que tiene mucho que ver con una postura política en sí.
No es eso que el texto está hablando. Lo que Jesucristo está hablando es del hambre y sed de las cosas celestiales, de su palabra, de su presencia, de la comunión con Dios. Personas que evitan el pecado, no por las consecuencias que van a sufrir, sino porque saben que el pecado, el daño más grave que causa el pecado, es que nos afecta en la comunión con Dios. La peor cosa para un cristiano, la peor tristeza para un cristiano, es no estar en este momento disfrutando del gozo de la comunión con Dios. Es no tener paz con Dios. Es no disfrutar de los cuidados de Dios. Jesucristo está hablando de la justicia. Y nosotros entendemos que esta justicia tiene tres fases. Está hablando del aspecto legal, el aspecto moral y el aspecto social. Aspecto legal, moral y social de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a hablar primero del aspecto legal de la justicia. Eso tiene que ver con la doctrina, que fue muy fuerte, que fue una de las principales doctrinas de la reforma del siglo XVI. La justificación. O sea, por medio de la obra de Cristo nosotros podemos ser considerados justos. O sea, la única manera que el hombre encuentre la justificación no es por lo que él hace delante de Dios, sino lo que Cristo hizo por él. Tomó una deuda impagable, y la pagó. Y transfirió los créditos para ti y para mí. Eso tiene que ver con la condición espiritual que el hombre se encuentra, muerto en sus delitos y pecados. Necesita de Cristo. Y solamente la obra de Cristo puede justificar al hombre. Justificación, de una manera muy sencilla, es ser declarado justo por la boca de Dios. Y esta declaración de justicia es solamente por Cristo. Sin Cristo no podemos ser considerados justos. Y esa es una de las banderas de la reforma. Sola fide. Solamente por la fe, solamente por creer en Él, que nosotros nos apropiamos de esta justicia. Y esta justicia tiene que ver con la obra que Cristo hace, y recibimos esta justicia por imputación. ¿Qué significa eso? Yo no soy justo. Soy tratado por Dios como si fuera, porque Cristo pagó mi deuda. Porque no hay un justo en toda la tierra, salvo Jesucristo. Ningún hombre es capaz de encuadrar o estar dentro de los criterios del Dios Padre, la perfección. Solamente Cristo. Imputación. Soy declarado justo por la obra de Cristo. Él pagó mi deuda. Y es bienaventurado el hombre, la mujer, los hambrientos, los que tienen en su corazón el reconocimiento de eso, que son completamente dependientes de Dios. Por eso esas bienaventuranzas siguen un orden lógico. Una depende de la otra. ¿Vamos a ser juzgados por nuestras obras, pensamientos, omisiones, palabras? Y si vamos al tribunal, y si yo soy juzgado por lo que hago, por lo que pienso, por lo que digo y por lo que dejo de hacer que debería hacer, la omisión, porque el mismo Santiago dice que
aquel que sabe que debe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Entonces voy al tribunal y el Señor me va a juzgar. Estoy perdido. Estoy perdido. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, Dios lo hizo en Jesucristo. Este es el aspecto legal de la justicia. Y quiero leer un texto para recordarles eso. Yo no quiero que mis argumentos sean argumentos basados en palabras humanas. La promesa de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Mira qué texto hermoso que habla acerca del aspecto legal de la justicia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una deuda impagable. Hay un escrito de deuda contrario a mí. El Señor la sacó. El Señor la quitó. El Señor en la cruz la pagó. Anuló todo lo que era contrario. Y eso tiene que ver con toda la eternidad, hermanos. Triunfó sobre mis pecados y maldad en la cruz. Thomas Watson fue un inglés, un puritano del siglo XVII. Quizás el material más bien escrito acerca del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, lo escribió este hombre. Y él dice que aquí Jesucristo está hablando de la justicia imputada y de la justicia implantada. O sea, Él está hablando no solamente de la obra de la justificación que hizo en Cristo, lo que estoy hablando, sino de implantar en nosotros esa justicia que tiene que ver con una obra día a día de ser transformados de gloria en gloria. Que tiene que ver que el cristiano, una vez que recibe la salvación, no se queda cómodo. Él tiene hambre, él tiene sed, él está en búsqueda de la santificación, del conocimiento de Dios. Él va creciendo, él va buscando, él va madurando. No puede estacionarse. Hermano, echa una mirada en tu caminata. Estás progresando en la fe. Estás avanzando en la santificación. Estás conociendo más a Dios que antes. Es de eso que Jesús está hablando, de una constante por la cual caminamos nosotros toda la vida, hambrientos de Dios, sedientos de Dios, desesperados por Dios. Y la justicia implantada, que es la santificación, tiene que ver con lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6. Vida nueva, nueva vida. La nueva naturaleza desea ardentemente adoptar los valores y los principios del reino de Dios en su práctica diaria. La palabra de Dios dice: aquel que ama la justicia es aquel que quiere andar según la voluntad de Dios. El Mateo capítulo 5 versículo 20. Tú puedes echar una mirada ahí, 5:20. Mira lo que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso tiene que ver con la obra de Cristo. Eso tiene que ver con una búsqueda por Dios. Cuando una generación se levanta clamando, rogando la intervención de Dios por esta nación, por Chile. Cuando una generación de hambrientos por Dios, por su intervención, por su palabra, por la santificación, por una vida de verdad delante de Dios, esta nación será transformada.
Personas que aman más a Él que a sus propias vidas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A mí me encanta leer los puritanos. A mí me encanta leer la biografía de los avivalistas del siglo XVIII, XIX. Las historias de los avivamientos, de los grandes despertamientos. Y me pregunto, Señor, ¿por qué no hemos visto conversiones al diario? Señor, ¿por qué no hemos recibido visitaciones especiales de parte tuya? Yo no estoy predicando experiencialismo. Yo no estoy predicando que nosotros debemos vivir por emociones. Tenemos que vivir por la palabra. Pero cuando hay personas en comunión con Dios, la vida de Dios es abundante. Estas personas no logran no reflejar Dios en todo lo que hacen. ¿Cuál es el aspecto moral de la justicia? Porque hay el aspecto legal. Carácter. Santificación. ¿Cuál es el propósito del cristianismo, del discipulado, de la iglesia? Preparar, formar personas parecidas con Cristo. Sencillo. Que tú y yo seamos hoy más parecidos con Cristo que fuimos ayer. Pensar como Él. Vivir como Él. Caminar como Él caminó. Nuestro referente es Cristo. Por eso Filipenses capítulo 2 versículo 14 dice: tengan ustedes el mismo sentimiento que hubo en Él. Desapego. Humillarse. Por eso dice en Hebreos, el texto que yo les decía, quiero leer, está en Hebreos capítulo 12, perdón, yo no sé si les di la dirección correcta, pero es Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. ¿Qué dice? Lo siguiente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El aspecto moral de la justicia es la santidad. Sin santificación nadie verá a Dios. Y eso es algo que se va desarrollando en la caminata. Este aspecto moral, la santificación, ser parecidos con Él, ser más santos, independientes del dolor, rectos, piadosos, irreprensibles. Pero también está el aspecto social de la justicia. ¿Qué es lo que significa bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Además del aspecto legal, además del aspecto moral, está también el aspecto social. Tiene que ver con mi relación con el prójimo. Tiene que ver con que yo tengo que luchar para que el prójimo, aun que ha hecho mal, daño, se ha equivocado, tenga el derecho de tener un juicio justo. Tiene que ver con ser sabio para no quitar, para no sacar provecho del justo en momentos de flaqueza y debilidad. Voy a dar un ejemplo que me llegó fundo al corazón. Una persona que yo conocía me dijo: hice un excelente negocio. ¿Cuál negocio? Compré una camioneta que valía 10 millones por 3 millones. ¿Y cómo? Es que el tipo tenía a su hija que tenía cáncer y necesitaba urgentemente la plata, estaba ahorcado, entonces estaba vendiendo el auto mucho más barato y yo lo compré más barato aún, como si estuviera contando una ventaja. Yo dije: miserable
pecador, debería ser justo delante de la oportunidad de sacar provecho de este hombre que está sufriendo. Porque no hay justicia en eso. Hay vergüenza. No estamos de acuerdo con la opresión. El mundo que nosotros vivimos, Cristo es condenado y Pilatos está sentado en el trono. No estamos de acuerdo a la corrupción. Nosotros luchamos para que la verdad de Dios se refleje en todos los ámbitos de la sociedad. Que las leyes sean justas. Que las personas tengan la oportunidad de salir adelante. Pero eso tiene que ver también con mi relación con mi prójimo. El Evangelio me enseña a amar al prójimo, a tratarlo como si fuera superior a mí, a cuidarlo. Entonces lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy es eso. Hambre y sed de justicia en los tres aspectos: legal, moral y social. Cristo me salvó, Cristo pagó mi deuda. Eso tiene un impacto en mi vida. Voy a buscar a vivir una vida que agrada a Dios, mi relación con Dios. Hambre y sed, tengo hambre de Dios, pero a la vez eso se refleja en mi relación con mi prójimo. Porque si tú no logras amar a tu prójimo, no logras amar a Dios. Así nos dice la palabra. 1 Juan. Si nosotros no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios. Es imposible. Si mi relación con mi prójimo está rota, el Señor dice que el culto está interrumpido. Pida perdón. Restaura la relación. Humíllese. Hay que corregir las relaciones. Porque personas necesitan a personas, personas necesitan a Dios. Es eso que está diciendo Jesús. Mi relación con Dios, mi relación con mi prójimo tiene que ser según la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Esa bienaventuranza no anhela justicia solamente en un ámbito. Tiene que ver con la justicia personal y también con la justicia social. Ambas. Por eso los tres aspectos de la justicia. Solo los vivos tienen hambre y sed. No hay un restaurante en el cementerio para los muertos. Eso significa que solamente los que tuvieron una vida nueva en Cristo son los que pueden tener hambre y sed de justicia. 1 Pedro 2:2 hablan de como niños recién nacidos que tienen deseo por la leche espiritual. Así nosotros necesitamos a Dios. Inapetencia es una enfermedad. ¿Las cosas de Dios te aburren o te dan hambre? Cuidado, el entretenimiento espiritual y no hambre de las cosas de Dios genera inmadurez y frustración. Un banquete semanal no es suficiente para mantenerte vivo y saludable. Hay personas que el único día que leen la Biblia en la iglesia es domingo. Eso tiene que ver con inanición. Personas que están enfermas, desnutridas espiritualmente. Por eso tanto analfabetismo bíblico. Nunca tuvimos tantas Biblias. Biblia del predicador, Biblia comentada, Biblia no sé qué, Biblia de la mujer, Biblia del hombre, Biblia MacArthur, Biblia Stott, Biblia, y nunca tuvimos un tiempo de tanta ignorancia bíblica. Bueno, quiero terminar hablando de las promesas de Jesucristo. Jesús prometió que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Porque Dios, Cristo, el que puede saciar nuestro corazón. Seremos felices. De verdad, porque seremos bienaventurados. Seremos de vida plena. Aquellos que no tienen hambre, sed de justicia, ahora tendrán
al futuro hambre y sed de misericordia en la eternidad. Pero nunca serán saciados, porque será tarde de más. Los que tienen hambre y sed de justicia verán la total falta de méritos de su propia justicia. Verán la imperiosa necesidad de la justicia de Dios en Cristo. Y evitarán todo lo que se opone a la justicia de Dios. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor ponga en nuestro corazón deseo por las cosas de Él, por las cosas espirituales. Quizás tu comunión con Dios se ve afectada hoy día. Nosotros, en este momento, antes de orar, vamos a cantar una canción. El himno 79. A ti la gloria. Hemos leído que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Vamos a cantar esta canción que dice: a ti y solamente a ti la gloria.